Ah, en el mapa me dice... ¡Quieto! Ok, está acusando directamente que fue el señor Colu. Buenas, buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Maya Fer y acá voy a estar subiendo todo tipo de contenido relacionado a los juegos. Y si quieren que suba algún otro tipo de contenido como vlogs o probando dulces o cosas, que yo en algunos shorts que subí a YouTube ya lo había hecho porque soy una argentina viviendo en México y hay muchas cosas que no probé todavía, me lo pueden decir en los comentarios. Pero a mí me encanta jugar, así que voy a empezar con uno de los juegos que más tenía ganas de jugar. A mí me encanta enfocarme en todos los juegos que son antiguos. Por ahí los que no tuvieron mucho furor. No sé, yo no veo que haya mucho gameplay de este juego. Así que vamos a probarlo. Se llama Noire. Me parece que se pronuncia así. O Noire. O no sé cómo se dice. De los creadores del GTA. Y básicamente somos investigadores. Tenemos que ir interrogando sospechosos. Juntando evidencia. Y así encontrar a la persona que cometió el crimen. Así que esto me encanta porque yo cuando era chica jugaba en la Play a los juegos de CSI o C6. Bueno, los juegos de CSI, no sé cómo se pronuncia en inglés, perdón. Así que nada, vamos a ver de qué trata este juego. Preparen su matecito y sus galletas y vamos a empezar. Su matecito, su café o su té, señora, lo que tenga, lo que consuma. Tengo una fiesta acá al lado, así que si escuchan ruidos extraños, es por eso. Vamos a escuchar. Me encanta esta época. Creo que si tuviera que viajar al pasado, viajaría a esta época y a Estados Unidos. Ay, todas haciendo fila. Para un casting, supongo. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A city that has no boundaries, that will stretch as far. Illuminati. Eso era de los signos esos Illuminati, ¿no? Sí, gente, es viejísimo este juego. O sea, no sé de cuándo es. Obviamente que los gráficos no son como los del GTA V. Pero bueno, no importa. Acá no juzgamos los gráficos. Acá nos enfocamos en el juego. ¿Ok? Ok, somos un policía, supongo, ¿no? ¡Ah! ¿Qué hago? W. Ok. Tenemos que ir al punto amarillo que tenemos en el mapa. Pulsa S para frenar y S para dar marcha atrás. Ok. ¡Ah! Pero... Eche. Usa Eche para usar la sirena. No quiero usar la sirena. Para tirar el freno de mano. Ok. ¡Ay! Se mueve súper feo. ¿Vieron cómo iba el auto así como? ¿Qué? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton. Scooter Negro Payton. male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular?
Give it your best shot, Ok, guys. hubo un Dead guys are asesinato. low life. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. Ok. I'm out of here. Happy hunting. Happy Hunt. Dijo eso, ¿no? Básicamente, Just going through deja de the- hablar, déjame hablar, por favor. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two Okay. heads are always better than one. C para mirar atrás. Ah, facherito. Bueno, a ver. Básicamente soy un policía y hubo un asesinato. ¡Cállate! Hubo un asesinato y bueno, nada, tenemos que investigar, a ver, las pruebas. No sé, creo que eso, ¿no? It's not A my ver. job to pick through other people's trash. ¿Qué le pasa a esta persona? Se está quejando mucho. ¿Eh? Los tonos musicales, la vibración y el icono de una lupa se usan para indicar que hay objetos. Fue muy rápido. Los indicadores de las pistas ayudan en tu investigación. Para desactivarlos, se oye un repique. Pero va muy rápido esto. No entendí nada. Cole, come take a look at this. Pulsa, ok. Ahí, acá. I tell you I'm jinxed. Ok. I always get landed with this crap. Ah, podemos ver la noticia que hay tras el titular. Dr. A ver. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah, That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination Como un of therapy psiquiatra, and drug treatment. este señor. Hypnosis and therapy Fontaine, are algo así se powerful llamaba. tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. My God. Bueno. Me copó la cinemática de la noticia. Supongo que van a haber más noticias como esta con alguna cinemática, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar esto a un lado. Vamos a seguir caminando. Yo creo que este juego fue uno de los primeros en los que trabajó mucho el tema facial de los gráficos, como ahora claramente se ve bastante pedorro, pero creo que fue de los primeros juegos en los que se enfocó mucho en esto de la gesticulación, ¿no? De hacer muy bien la cara por el tema esta de los interrogatorios y todo eso. Del... ¿Qué? Ah, ok, tenía que darle clic. Shooter put him up against Manchas the de wall sangre, and blew his nueva brains pista. out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go. once Ok.
Parece que le dispararon en esa parte. Ok, creo que cuando suena como un pequeño sonidito es que hay alguna pista. Hay un arma. Ok, tenemos que subir. Don't hurt yourself. Don't hurt yourself. Ok, vamos a subir. Una escalera. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Acércate a un tubo de desagüe para trepar por él. Ok, esto supongo, ¿no? Sí. What kind of chumps do these homicide guys think we are? A ver, ahí. Bien, encontramos el arma. Smith and Wesson, serial S7. Smith and Wesson. How you doing, Cole? 2 rounds fired. 2 Instead of disparos. dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Ok, vamos a dejar el arma. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Ok. Se supone que deberíamos volver a la comisaría, como nos dijo nuestro jefe. Pero queremos que nos asciendan, seguramente. Sure about this. It's not Así really que our gig. vamos a investigar por nuestra No harm cuenta. in doing some digging. The suits didn't seem ¿No puedo correr? Such a little A ver. Boy Scout. Ah, sí. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks Tenemos and que ir double a date la across the armería road. a ver los registros, supongo, de la persona que compró el arma. You worry too much. Así que... ¡Ay! La mina seguía corriendo. A ver... Ok. Armería. Dejar como destino. Perdón si manejo así. Es que no puedo doblar de forma suave. De verdad. Oh, por Dios. Señor. Pero a ver. O se va para la izquierda. ¿Me explicas? Ah. Ah, no, acá no. Era más adelante. A ver, acá. Uy, qué feo que se maneja esto, por Dios. ¿No tiene radio esto como los de Vice City? Vice City es otro juegazo que me encantaría volver a jugar porque lo jugué de chica y nunca más. Ok, llegamos a la armería. Sanos y salvos. Por ahora. A ver. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered 27. magnet. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this Fuerte. piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. Ok. This is about something bad, right? Vamos a abrir el libro. A ver. Pearl grips, Cole. 27. 24. Ah. ¿Cachas? ¿Eh? ¿24? No era 27. ¿No? Perladas. Eran perladas, ¿no? Creo que sí. Ahí está. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Ya tenemos al primer sospechoso. Anytime.
Always happy to help out the LAPD. Bueno, vamos a buscar al sospechoso. Dejemos de dar vueltas. Do we call it in? A ver. Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Apartamento de este tipo. No voy a decir su apellido. Errol. Ok, vamos a ver al sospechoso que compró el arma homicida. Le vamos a ahorrar... ¡Uy! Le vamos a ahorrar el caso a nuestros jefes. Así que... ¡Ah! Soy policía, sorry. Ah, y ahora... izquierda. Ok. Yo voy por donde quiero. Ya te voy a agarrar, Gil. Tomando matecito mientras manejo. Como el culo. No. Quietos. ¡Quieto! Bueno, vamos bien, ¿eh? Acá vamos a doblar. Estamos bien. Llegamos. Acá, ¿dónde? Apartamento de Errol Schroeder, o como se diga. Ok. Puedo abrir las puertas que tienen pomo dorado. A ver. El departamento 2. Schroeder, apartment 2. Ok. Debería estar acá, ¿no? Este es el 3, el 2. Caballero. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Dale. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Ah, pelear, pelear. Oh, ¿cómo? Pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Conmigo no te metes, ¿eh? ¡Ay, no! Ah, bloquear, bloquear. Tomá, tomá. Casi lo mato contra la silla. You all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Ok, tengo que registrar el apartamento de este señor. Look around. Quieto ahí, ¿eh? Conmigo no te metes. Yo soy una policía, o un policía, en este caso, muy profesional. Uy. Perdón. Vamos a investigar el cajón, no sé qué onda. Ay, ¿cuántas notas? ¿Qué significa todo esto? Libreta. List of names and a series of numbers. Serie de números. Floyd Rose's name is in this book. Floyd Rose. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Él se quería hacer el investigador y no, flaco, sos policía todavía. Tranquilito. Ah, este soy yo, me parece. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me?
fuck you. ¡Ey! I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask ¿Te for your imaginas help. Can you believe this guy? tratar así a la Who are you gente two? porque tenés un mal día? So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help Ok, us. estaba en el ejército, se supone. USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are Tiene your sentido. fucking names? En esa época creo que tenían que ir al ejército. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. ¿Qué pasó? ¿No me dejaron subir? Armado y peligroso, capítulo 2. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. Bueno, vamos a ver si metemos los dos capítulos en este video. No sitting on the fence. You have to choose sides. Y si no, bueno, lo voy a cortar a la mitad y en los próximos días subiré el otro. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. Seguimos siendo policías, no nos ascendieron. Qué mal. It's only a couple blocks from 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. ¿Qué? ¿Estamos yendo a un tiroteo? ¡Ay! Reduce a los sospechosos del robo. Tenemos que ir a un robo. Igual soy un peligro manejando. O sea, no sé... ¡Ah! Tengo que girar acá. ¡Ah! ¡Uy! Casi piso al chabón que estaba llevando flores. Ok. Hola. Ay, perdón. Perdón si soy mala. Recargar. Ay, mira, tengo la cabecita. Ay. Hijo de puta. Ahí está, tomá. Perdón si tengo mala puntería. ¿Cómo hago para salirme de acá? Quiero correr. Ok, ha cubierto. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance. Ahí está. Ahí está el otro. Dale, salí. ¡Ay, no! Pero si le estoy dando. Pero le estoy dando. ¡Ay! Hay más gente arriba. ¡Ah! En el mapa me dice... That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Lieutenant Hopkins says Bastante bien, Bastante bien. Disparo mejor de lo que manejo. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Me quemé. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Ay, no puedo cerrar. Veterans, the Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Órdenes pendientes. Guys who should have been friends, but their personalities got in the way.
Phelps, a good guy, wound way too tight. And Gilson, Ok. a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. Ay, no, no, I'll no. head him off in the car. Hay que perseguir a ese chabón. Wendell Bowers! Stop! LAPD! Persigue al sospechoso. Ok. Why, you watch it! Quédate quieto. He's hiding in the alley! ¡Ay! Que me pisa. Ok. Los sospechosos están indicados con puntos rojos. ¿Y cómo lo detengo? Bowers! Hold it right there! Stop now or I'm gonna shoot! Vení para acá. Ahí está. Ahí. Tírale el pie. Wendell. You don't want to do this, Wendell. Ok. Ok, ok. Get down from there right now! Give it up, Wendell! Está ahí. Ay, estaba ahí. Ay, no. You gotta be kidding! You fucking asked for it. 3 años para subir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¡Ah! Creo que no tenía que haber hecho eso. Tenía que saltar al techito, ¿no? It's over, Bowers! Pero es un suicida este chabón. Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! ¡Quieto! Looks like we've got the place to ourselves. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Toma, toma, toma. Mira que soy una peleadora profesional, ¿eh? Conmigo no te vas a meter. Mira, ni una me dio, ni una. Soy una crack. Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe. Él es mi compañero, ¿no? 7. Merrill, 6. Creo que sí. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Uy, tenía el puntaje muy bajo. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Uy, tiene cara rara ese chabón. Se le vino la podrida a Kelso. Sin garantía. A ver. There's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the Ok, shining new star creo que of se the viene squad. el The case that you solved that shows trabajo que va a hacer the que gung-ho, the me get up and asientan. go to make you stand out from your average rank and file patrolman. This could be the one goal. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Y sí. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Ah, no, no era. No era mi compañero. Got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Peina el escenario del crimen. Do our job. Bueno, vamos a examinar el cadáver, ¿no? No sé si se puede hacer esto, pero... I've seen everything. Qué turbio. Ok, vamos a ver los bolsillos.
Banco de Arcadia. C. Galleta. Galleta se llama. ¿Compró unos pendientes? ¿Qué es todo esto? Resguardo de plazos. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Vamos a investigar el otro bolsillo. Ya que estamos. Ah, no, el brazo. Bueno, examina lo que quieras. Ok. No hay nada. Ahí. El otro bolsillo. No hay nada. El brazo. No hay nada. Ahí. La cara. Ay, no sé qué estoy haciendo, gente, pero es que me dice como que puedo investigar más detalle. No me deja. Bueno. Bueno, vamos a investigar. Acá. Mi compañero está viendo algo. Casquillos. Del 32. A ver, vamos a mirar el suelo. Vamos a entrar. Ok. Acá. Hola, señorita. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Ay, por favor, están gritando. Acá al lado. Everett. Everett. Galleta. Galleta. Clovis. Galleta. Clovis. Galleta. Ah, esta señora es Clovis Galleta. Ok. Edad 27. ¿Tiene 27? O yo estoy muy joven o ella está muy vieja. No sé. Es dependiente de la tienda, testigo del asesinato de Everett Gage. Bueno, vamos a preguntarle sobre el relato de la testigo. I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Ok, tenemos que ver si dijo la verdad o si está mintiendo. Según las caras que pone. Que bueno, acá me está diciendo claramente que es una mentira porque es una ayuda del juego, pero vean la cara de la mina como que está tipo moviendo los ojos y moviendo la cara para todos lados. Así que tenemos que estar muy atentos a las caras. Vamos a elegir mentira. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Tenemos que seleccionar la prueba para justificar la mentira de nuestra sospechosa. Resguardo plazos. Ok. Vamos a usar los resguardos de plazos. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh God, I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other.
Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Ya tenemos otro Mr. Gage sospechoso. falls to his knees. It looked very painful. Ok. Entonces, esta señora estaba en la tienda viendo un reloj y ¿Everett se llamaba? Sí, lo tenía ahí, qué boluda. Bueno, Everett entró todo enojado diciendo, esto es una mierda, esto es cosas chinas, joyería china. Y bueno, y después sucedió el asesinato. Vamos a hablar del posible sospechoso. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing Ok, the gun. está acusando directamente que fue el señor Colu. He threw Kalu. the gun in a bin and turned and walked away. En una papelera. Duda. Ok, parece que está dudando, según esto. Entonces vamos a darle a la Making me angry, Miss 2. Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. How many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Ok, ahora está diciendo la verdad. I need you to concentrate. Todo esto con la ayuda, ¿eh? Después hay que hacerlo solitos. Y bueno, Well, there was posiblemente one me thing, equivoqué. and then another, and then 3 very quickly, close together. 5. 5. Tenía una bronca el señor que lo mató. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer. Olvídate de los aritos, olvídate, flaca. ¿No ves que se murió el señor? Por favor. Un poco más de respeto. ¿Dijo algo de la papelera? Miren, vamos a ir a la papelera. A ver si encontramos el arma. Ah, mira, ahí está. Ok, vamos a investigar. FN Browning, serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Ya podemos ir a la armería. Store's a couple blocks from here. Ok. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Bueno. Creo que lo vamos a dejar acá. Como para darle una introducción al juego. Ya estamos ahí como haciendo un caso. Creo que las primeras misiones fueron más como entrenamiento de disparar, de manejar, de perseguir sospechosos, porque supongo que en algún momento lo vamos a tener que hacer. Y esto también supongo que es como un tipo de entrenamiento. Así que nada, me encanta. Ya no puedo esperar a ver qué otros casos podemos resolver. Y bueno, díganme en los comentarios si les gustó, si quieren que pruebe algún otro juego, no sé, de los viejos o los nuevos. O si quieren que suba algún otro tipo de contenido. Si se suscriben se los súper agradezco y también que le den like al video, así sé que les gusta. Les mando un besito y espero que terminen muy bien su día, tarde, noche o cuando lo estén mirando. Bye.